Hoy en día, si algo ha sido alterado por el idioma o la cultura inglesa, lo denominamos anglicizado. Un término usado con bastante frecuencia dado el gran número de pueblos que los ingleses han anglicizado en mayor o menor medida. Pero, ¿cuándo, cómo y por qué fueron anglicizados los ingleses? El proceso que convirtió a Inglaterra en una tierra y un pueblo anglosajones comenzó a mediados del siglo V, cuando Roma se despedía de las islas británicas y había abierto la puerta a otros europeos continentales para tomar su lugar. Se cree que fue en esta época cuando grupos de pueblos germánicos, denominados de manera más exclusiva a partir del siglo VIII como anglos y sajones, decidieron entrar en el paisaje vacante. Todavía había una población indígena en Inglaterra, principalmente los britanos, con los pictos y escotos de Escocia e Irlanda, pero la retirada de los romanos dejó un vacío prominente esperando ser llenado. La historia de cómo se desarrolló exactamente esta situación es algo difusa. Las fuentes históricas sobre el tema son escasas y convincentemente poco fiables, pero algunas existen si se cree en la Crónica Gálica del 452. Para el 401, las provincias británicas habían sufrido diversas derrotas y desventuras, y estaban reducidas al dominio sajón. Otros, como un clérigo llamado Gildas que escribió durante el siglo VI, hablan de los romanos abandonando las tierras inglesas y dando paso a asaltantes salvajes que entraron en su lugar con el objetivo de conquista violenta y la total supresión de la población indígena. El problema es que Gildas de Excidio et Conquesto Britanniae es considerado al menos parcialmente poco fiable por muchos historiadores, y curiosamente una de las únicas otras fuentes detalladas sobre el tema, la historia eclesiástica del pueblo inglés, escrita por un clérigo diferente del siglo VIII. Beda se basa en gran medida en los escritos de Gildas para una cronología de eventos, pero ofrece una perspectiva completamente diferente. Según Beda, los anglosajones de los que proceden sus propios antepasados no eran conquistadores sedientos de sangre, sino que, de hecho, estaban ejecutando la venganza de Dios sobre el pueblo de Inglaterra. Beda nos dice que estos invasores provenían de Anglia, o posiblemente de la actual Angl-n, en el caso de los anglos de la antigua Sajonia. En el caso de los sajones y un tercer grupo, los yutos, que llegaron de Jutlandia, explica que estos pueblos germánicos llegaron a la Inglaterra actual, primero como exploradores, luego como migrantes y finalmente como conquistadores. Aclara que cualquier violencia ejercida contra los britanos, como también menciona Gildas, era obra de Dios, castigando a la población indígena por haber caído en su desagrado. Esta interpretación provocativa de lo que realmente ocurrió nos lleva a las teorías que han perdurado hasta la era moderna. Las ideas predominantes sobre la anglicización de Inglaterra se pueden dividir en dos: la teoría de la conquista y la teoría de la migración. Una creencia temprana, como se ve en las fuentes históricas, era que los anglosajones entraron en Bretaña como invasores y utilizaron la violencia para conquistar la región y obligar a los locales a adoptar su cultura y su idioma. Sin embargo, esta idea es rechazada por muchos historiadores modernos, quienes señalan que la evidencia arqueológica y genealógica muestra que los anglosajones llegaron a Inglaterra a un ritmo mucho más lento, a menudo llegando en familias y simplemente esperando emigrar a nuevas tierras para comenzar una nueva vida. La agricultura puede haber sido un motivo significativo para muchos, ya que las inundaciones podían haber sido un problema común para la agricultura en las tierras de origen de los migrantes. Otras veces, el atractivo de comenzar una nueva vida en una nueva tierra podría haber sido suficiente. En esta teoría, independientemente de lo que motivó la migración, en primer lugar, los historiadores sienten que los britanos locales optaron por adoptar la cultura anglosajona por elección, no por imposición. Otra sugerencia de los historiadores actuales se encuentra en algún lugar entre las teorías principales. Postula que los anglosajones fueron invitados a las tierras inglesas por los britanos para ayudarles a luchar contra los pictos y escotos vecinos, y luego simplemente decidieron quedarse. La evidencia, hasta ahora, podría contener la clave de lo que realmente sucedió. Un estudio genómico reciente publicado en Nature puede haber abierto una de las cerraduras que mantenían la puerta de la verdad cerrada. El estudio utilizó cientos de muestras de ADN de cadáveres ingleses que datan de la época de la supuesta invasión anglosajona, y la genética sugiere que debió haber ocurrido algún tipo de migración. Como contaban Beda y Gildas, 3/4 partes de los cuerpos analizados tenían ascendencia del norte de Europa, fuera de las islas británicas. Además, incluso de los cuerpos con ADN mixto o sin sangre extranjera, muchos estaban enterrados de manera similar o idéntica a los anglosajones étnicos. Adicionalmente, muchos de los restos enterrados en los cementerios examinados para los estudios parecían tener lazos familiares entre sí. Toda esta evidencia genética puede ser evaluada junto con la evidencia arqueológica y lingüística. En el caso del antiguo anglosajón, se han encontrado casas, joyas, armas y sitios de enterramiento.
algunos incluso en estrecha proximidad a los asentamientos romano-británicos o compartiendo objetos de enterramiento mixtos. En cuanto a la evidencia lingüística, es claro que, con el tiempo, el inglés antiguo se convirtió en el idioma predominante, desplazando a sus contrapartes latinas y celtas. Tras el colapso de la presencia romana en Bretaña, el uso del latín británico estaba decayendo. Aunque quienes hablaban latín y celta británico eran los hablantes dominantes de la región, los anglosajones de habla germánica seguirían siendo la minoría. Y sin embargo, solo unos siglos después de su llegada, el inglés antiguo había tomado el control y seguía en ascenso, desplazando al latín y al idioma celta británico, un contraste marcado en comparación con la forma en que los pueblos celtas en otros antiguos dominios romanos tendían a influir en los migrantes germánicos y su lingüística. Está claro a partir de toda la evidencia histórica que, de alguna manera, ocurrió una migración masiva de anglosajones hacia Bretaña, que influyó grandemente en la cultura y el idioma de la población local. El ADN, la arqueología y la lingüística cuentan una historia. Pero si esa historia es clara o no sigue siendo debatible. Muchos argumentan la ambigüedad de todo esto, aunque una teoría parece haber ganado mucha tracción gracias a la creciente evidencia. Los anglosajones probablemente no eran invasores armados, o al menos no la mayoría de ellos. Algunos descubrimientos, como un puñado de cuerpos anglosajones enterrados con necesidades militares de estilo romano, sugieren que al menos una pequeña parte de los migrantes pudo haber sido invitada, después de todo, para ayudar a los romano-britanos en sus enfrentamientos con otros invasores. Esto, sin embargo, aún no explica la mayoría de la evidencia. El hallazgo de familias anglosajonas enterradas juntas en cementerios, por ejemplo, aboga porque una gran parte de los migrantes llegaron en unidades familiares para comenzar nuevas vidas juntas en Bretaña. La existencia de muchos britanos enterrados de la misma manera y con las mismas posesiones que los anglosajones sugiere que, de hecho, pudo haber habido una adopción voluntaria de la cultura anglosajona por parte de los locales, lo que llevó a un cambio lento de creencias, tradiciones y artefactos. Tal teoría también explicaría por qué el idioma germánico parece haber superado a las lenguas británicas preexistentes en diferentes regiones de la Galia romana. Los pueblos germánicos a menudo adoptaban las culturas y lenguas de los locales, lo que indica que la adopción de la nueva lengua germánica en Bretaña pudo deberse a una elección de los nativos celtas y latinos. Todo esto, además de la composición genética de los cuerpos analizados, podría apuntar a un proceso de migración civil lenta y a la mezcla inocente de pueblos locales y extranjeros. Lo que parece no señalar es la idea de que una vasta oleada de invasores desembarcó repentinamente para esparcir violencia y conquista por las tierras inglesas. Esto no quiere decir que Hildas y Beda estuvieran completamente equivocados, pero sería justo decir que quizás no estaban completamente en lo cierto tampoco. Por lo tanto, la respuesta a por qué los anglosajones llegaron a las islas británicas a través de la puerta abierta de Roma es matizada y parcialmente no resuelta. Pero en resumen, las principales razones por las que pudieron haber querido emigrar a Bretaña podrían haber sido debido a una invitación directa de los romano-britanos, o por las grandes posibilidades agrícolas, o tal vez simplemente para comenzar una nueva vida, y la razón de conquista no puede ser inequívocamente descartada en general. Es probable que una combinación de múltiples de estos motivos condujera a la anglicización de Inglaterra, y a su vez de muchas otras naciones. Tras llegar, el nuevo mundo de los anglosajones parecía haber atraído a su lado y emulado cada uno de sus movimientos. No pasaría mucho tiempo antes de que estos recién llegados se convirtieran en los líderes del reino que conformaría lo que hoy conocemos como la nación inglesa, con los romanos desaparecidos, los britanos a su lado, los escotos y pictos a raya, y nuevos reinos a sus pies. Puede que no sepamos por qué los anglosajones llegaron a Bretaña en primer lugar, pero está bastante claro por qué nunca se fueron.